capítulo 1 de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y me gusta lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 de Malaquías. Dice así, si todos encontraron: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Diga conmigo contra. Diga conmigo contra. Amén. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí? Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y ahora quiero que me acompañen el versículo 6. Dice: Jehová reprende a los sacerdotes. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Y después el versículo 6, el 10, que también estaría lindo para poder leerlo, dice: ¿Quién también hay de vosotros que cierra la puerta o alumbre mi altar de balde? No tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Es palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, que tu palabra ilumina. Como dice la Escritura, la abertura de tu palabra ilumina. Señor, que tu palabra en esta mañana pueda salir y pueda cumplir el propósito por el cual tú la envías, Señor, en medio de tu pueblo. Que ella pueda hacer luz, que ella pueda, Señor, trabajar, y que ella, Señor, haga todo aquello para el cual tú la envías a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Preguntas de Dios para su pueblo, preguntas del corazón de Dios para su pueblo. Malaquías es el tercero de los profetas cuyo ministerio se menciona, ¿verdad?, como el de los tiempos del retorno o de post-exilio, del retorno a Judá y también de la restauración a Jerusalén. Se cree que este libro, el libro de Malaquías, se escribió por allí como en el 440, 443 antes de Cristo, ¿verdad? Y que se escribió también en Jerusalén, según dicen algunos
eruditos. Malaquías profetizó 100 años después de Ageo y también después de Zacarías, y fue contemporáneo a Nehemías. Ahora vemos nosotros que los capítulos 1 y 2 de este libro de Malaquías, ¿verdad?, habla o acusa, ¿verdad?, a Israel de la corrupción de los sacerdotes que ofrecen animales defectuosos, y también a sacerdotes que son permisivos. El capítulo 3, por otro lado, predice que alguien preparará el camino del Mesías, y también predice que el Mesías limpiaría el templo, alguna profecía que ya se cumplió, y también el que prepararía el camino, que habla de un tal Elías que se pensaba que era el Mesías, pero definitivamente fue Juan el Bautista, de quien hablaba. O sea que hay varias profecías cumplidas importantes también en este libro de Malaquías. Y en el capítulo 4 de Malaquías predice que Jesús es el Salvador del mundo, ¿verdad? Al llamarlo, diríamos proféticamente, el sol de la justicia. Y nosotros, al estudiar el libro de Malaquías, veremos que Dios espera que nosotros, como iglesia o como su pueblo, le demos a Dios siempre lo mejor. Y que Él odia las acciones injustificadas, ¿verdad? Y también al estudiar Malaquías vemos que cómo se ha predicho, diríamos, el reino del rey que vendría, en favor de una adoración verdadera. O sea que aquel Mesías que estaba prometido y que vendría está a favor de una verdadera adoración, no de una adoración simulada, sino de una verdadera adoración. El tema central del libro es la obediencia necesaria para evitar las catástrofes futuras. La obediencia es necesaria para evitar que lo malo llegue, que tengamos que sufrir luego, ¿verdad?, catástrofes futuras. ¿Quién fue Malaquías? ¿Cuál fue su misión? Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, de los llamados profetas post-exílicos. Y su nombre significa mensajero de Jehová. Y era verdaderamente un mensajero de Dios. Porque muchas veces decimos, acá viene el mensajero de Dios, el siervo de Dios, y a veces lo único que hace es hablar de sí mismo. Pero verdaderamente Malaquías traía un mensaje, ¿verdad?, de la demanda de Dios para el pueblo de Israel. Y no estaba para congratularse con nadie, sino para agradar a Dios en el mensaje que traía al pueblo de Israel. Aparentemente Malaquías fue un judío devoto de Judá, contemporáneo, como dije anteriormente, de Nehemías, y probablemente un profeta sacerdotal. Tenía firmes convicciones como profeta, como sacerdote, a favor de la fidelidad del pacto de Dios. Tenía firmes convicciones de la palabra, del pacto de Dios. Ahí ustedes lo pueden corroborar en el capítulo 2, versículo 4, versículo 5, versículo 8, versículo 10, si alguno está tomando nota. Y estaba en contra del culto hipócrita y también del culto superficial. Estaba, vuelvo a repetir, en contra de toda liturgia hipócrita y superficial. Estaba en contra de la idolatría y del divorcio por cualquier razón, por cualquier cosa. Denuncia también en este libro, en el capítulo 3, denuncia el robo que el pueblo estaba haciendo a Dios de sus diezmos y sus ofrendas. Capítulo 3, versículo 8 al 10, allí, ¿verdad? Usted lo puede ver a eso.
Todo esto indica que era un hombre profundamente consagrado, íntegro, y que estaba dispuesto a darle al pueblo el mensaje que Dios le había dado. Y después del ministerio de Malaquías, hubieron 400 años de silencio, donde Dios desapareció del escenario de la humanidad a través de sus siervos, de sus profetas. Y qué triste cuando Dios hace silencio. Es como cuando en una relación se hace silencio y se decide usar la indiferencia. Y a veces uno prefiere más una cachetada que el silencio. Entonces, qué importante es, por otro lado, prestar atención cuando Dios habla. Porque Dios nos habla una vez, nos habla dos veces, y quizás en algún momento para nuestra vida personal también puede hacer silencio. Y puede dejarnos allí en espera. Es un pensamiento en relación a esto. El primer mensaje de Malaquías es acerca del amor de Dios. Allí en el capítulo 1, el amor de Dios. Yo os he amado, dice Jehová. Y vemos nosotros que la esencia de Dios es amor. Como dice la Escritura, Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y bueno, y podemos hablar mucho también de lo que significa el amor. Dios siempre está extendiendo su mano de amor hacia los perdidos, hacia los alejados, hacia los ofendidos y hacia aquellos creyentes que se han dejado conquistar por el mundo, ¿verdad? Y Dios siempre está allí tratando de llamarles, tratando de acercarlos, tratando de mostrarles su amor y su interés. Como dice la misma Escritura, que Dios nos amó primero. Dios nos amó primero. Cuando conocemos de verdad el amor de Dios, sabemos que es uno, diríamos, de los atributos más importantes de Dios. Cuando conocemos, ¿verdad?, de veras el amor de Dios, decimos el amor es el atributo mayor, es lo máximo. El amor de Dios muchas veces llega a ser hasta incomprensible. Cuando pensamos, por ejemplo, en la gracia de Dios, que hablaba Martín Lutero, esa gracia que nos redime de todo lo malo, de todo lo corrupto, ¿verdad?, que podemos ser nosotros los seres humanos. Él nos ama con un amor especial, un amor incondicional, lo que la Biblia llama el amor ágape también, el amor de Dios, que es el amor incondicional. Y aquí Malaquías, ¿verdad?, hace referencia a esto. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Dice, yo os he amado, dice Jehová. ¿Y quién tiene duda? ¿Quién puede contradecir a Dios cuando Él dice, yo os he amado, o yo les amo? Yo les he dado demostración de mi amor. ¿Algunos de nosotros podemos contradecir esto? ¿Podemos negar esto? ¿Podemos decir eso no es verdad? Malaquías, aquí en su libro, ¿verdad?, plantea preguntas en su profecía, plantea preguntas de parte de Dios antes de que cese la voz profética en aquel tiempo, siendo él el último profeta del Antiguo Testamento. Él aquí entonces comienza una serie de profecías planteadas a través de interrogantes, de preguntas, antes de que llegue el silencio del Dios eterno.
¿Te ha hecho alguna vez Dios interrogantes en la intimidad, en tu secreto, en tu cuarto secreto? Porque todos nosotros tenemos una relación con Dios, tenemos un trato con Dios, tenemos una experiencia muy particular y muy personal. Dios tiene un trato muy peculiar con cada uno de nosotros. Y muchas veces en ese trato de intimidad Dios nos pregunta cosas, nos hace interrogantes, nos habla con la voz del Espíritu a nuestra mente, a nuestro corazón, nos trae una convicción de una pregunta. Así habla Él. Y esto nos lleva a pensar en su amor. Estas preguntas, estos interrogantes nos lleva a pensar en su amor y en las renovadas oportunidades que Dios nos brinda continua y permanentemente a cada uno de nosotros como sus hijos, como su pueblo. Y también, hermanos, en la forma como lo hace, ¿verdad? De una forma tan sutil, de una forma tan especial, tan didáctica, diría yo, para llevarnos a comprender, a entender, a modificar de alguna manera nuestra conducta si necesita ser modificada. Pero yo veo en esta forma profética de interrogantes que es muy interesante el tratamiento de Dios para con su pueblo. Es muy interesante, es muy digno de analizar y ver la forma de Dios. Ver la forma de Dios, ver la paciencia de Dios, ver el amor de Dios, ver la didáctica de Dios. Estas mismas preguntas que nosotros vemos aquí en el capítulo 1, se nos podrían hacer a nosotros como iglesia o como parte del pueblo de Dios. Y nosotros tendríamos que dar una respuesta. ¿Y qué respuesta daríamos a tan profundos interrogantes de parte de Dios? ¿Qué respuestas daríamos ahora mismo, en este tiempo, en relación a lo que Dios le pregunta a Israel en ese entonces? Qué bueno sería que nuestras respuestas, ¿verdad?, pudieran ser aquellas que pudieran satisfacer el corazón de Dios y que Él pudiera sentirse honrado por la iglesia de Jesucristo del siglo XXI, por la iglesia de Jesucristo de Trinidad. Que Dios, al hacernos estas preguntas, al hacernos estos interrogantes, pueda sentirse honrado hoy por nosotros. ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces, viene acá y dice: sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Padre, qué palabra tan preciosa, tan especial, pero también tan común. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, dice un pasaje del Nuevo Testamento, y seas de larga vida. Pero ¿cuántos hijos en este tiempo no honran a sus padres? ¿Cuántos solamente aparecen el día del funeral para llorar lágrimas de remordimiento por no haber estado cuando el viejito o la viejita más le necesitaba? Por eso hay un dicho por ahí que dice que un padre o una madre puede criar 8 hijos, pero 8 hijos no pueden ayudar a una madre o un padre. Y es una gran verdad. A veces no honramos a los viejos, no honramos a nuestros padres, no honramos a aquellos que nos parió, que nos dio a luz, aquellos que permitieron que nosotros estuviésemos en este mundo. ¿Y saben qué, hermanos? Un padre es aquel que ama, y Dios nos ama, lo dice acá la Escritura.
Yo os he amado, dice Jehová. Un padre es aquel que protege y también aquel que provee. Y Dios nos ha protegido, Él, como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero también un padre es el que brinda contención. Y Dios está entre nosotros como su pueblo para contenernos en nuestras flaquezas. Por eso el salmista puede llegar a decir en cierto momento de depresión: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque se siente contenido por Dios y por su fe en Dios. Para eso en definitiva es la fe, para eso en definitiva es creer en Dios. Y si no, ¿para qué creer en Dios si en los momentos cuando las papas queman, cuando todo está mal, verdad? Nuestro Dios no existe, pero nuestro Dios es tan real en las victorias como en los desafíos de la vida, en las luchas de la vida y en las adversidades de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Un padre es aquel que permanece fiel cuando otros te abandonan. Un padre que abandona no es padre. Y discúlpeme, pero es así. El padre permanece fiel. Y nuestro Dios es un Dios fiel, es un Padre fiel. La misma Escritura se encarga de enseñarnos y decirnos: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. O sea que nuestro Padre es un Padre fiel. Los hijos sufren cuando no hay presencia paterna en un hogar. Y lamentablemente el siglo XXI sufre de un alto porcentaje de ausencia paternal en los hogares. Y eso ha traído un sinnúmero de problemas psicológicos en muchos muchachos, en muchos niños y en muchos jóvenes. Acá hay 2 o 3 psicólogos en la iglesia, así que pueden explicarlo mejor que yo. Pero es así. La presencia paterna es fundamental en la crianza de los niños en un hogar. Y la paternidad de Dios en la familia de Dios, en la iglesia, entre nosotros, también es fundamental. Necesitamos sentir que Dios es nuestro Padre, como dice Pablo: Abba Padre, papito querido. Que Dios es como un Padre que nos abriga, que nos abraza, que nos cuida, que nos entiende, que nos contiene, que nos ayuda, que nos mima. Ese es nuestro Dios. Amén. ¿Cómo es Dios nuestro Padre? El apóstol Pablo, mire, allí en el Areópago en Atenas dijo: linaje suyo somos por medio de la creación. Ahí Hechos 17:8. Pablo estaba explicando que somos linaje de la creación de Dios. No todos somos hijos espirituales de Dios, pero sí parte de la creación de Dios. Pero solo aquellos que se han arrepentido de sus pecados, reconociendo y aceptando a Cristo como Señor y Salvador, son hijos de Dios. Como dice Juan: y todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos suyos. Y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Somos hijos de Dios. Y es un gran privilegio. Cuando me miré a mí mismo, me vi que era imposible salvarme, pero cuando miré a Cristo, vi que era imposible perderme. Otra frase de Lutero, hablando de su naturaleza pecaminosa y caída, decía: yo tengo más temor de mi corazón, de mi propio corazón, que del Papa y de todos los cardenales. Tengo más temor de mi naturaleza caída y pecaminosa y de mis debilidades humanas que del Papa y los cardenales que lo estaban persiguiendo para matarlo. No sé si me va a entender. Y es importante sentirnos hijos. Es importante sentirnos parte de la familia de Dios.
Porque también Jesús le dijo a ciertos discípulos por allí, mas vosotros, le dijo ahí Jesús, mas vosotros sos de vuestro padre el diablo. O sea, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Y ojalá que nosotros no seamos como aquellos judíos que simplemente eran religiosos, pero interiormente y moralmente estaban muertos y estaban lejos de Dios. ¿Entienden? Entonces, como decía, llegamos a ser hijos espirituales de Dios cuando recibimos a Cristo. Si es nuestro Padre, cumplamos entonces con el primer mandamiento. Si Dios es nuestro Padre, cumplamos entonces con el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? Honrarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿O no? Es el primer mandamiento. Entonces, si Dios es nuestro Padre, lo honremos con ese primer mandamiento. Lo honremos. Debemos honrar a nuestro Padre Celestial con nuestras vidas y no solo con nuestros labios, que es lo que Dios está reclamando también al pueblo a través del profeta. Allí en San Marcos capítulo 7, versículo 6, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y nosotros sabemos, hermanos, que Dios no puede ser burlado. Él conoce nuestros corazones. Él sabe si realmente nosotros estamos adorándole, estamos sirviéndole, o estamos mientras venimos a la iglesia pensando, qué sé yo, en cualquier otra cosa menos en concentrarnos para adorar y bendecir y agradecer y alabarle a Dios. Podemos estar dentro de la iglesia, ¿verdad?, en una distracción total, con nuestra mente lejos de Dios, lejos de la adoración, lejos de servirle a Dios. Es importante que se puedan evidenciar los frutos del arrepentimiento en toda nuestra manera de ver o de vivir, o en toda nuestra manera de proceder. Eso no significa que vamos a ser infalibles, pero sí que podamos evidenciar que realmente hemos tenido una experiencia con el Señor. Y aun cuando nos equivocamos en este tiempo, podemos pedir perdón, podemos ir ante Dios y reconocer nuestros errores, que muchas veces nos hace tanto bien. También debemos honrar a nuestro Padre Celestial con nuestros bienes, según lo expresa aquí la palabra, ¿verdad? Según seamos prosperados para contribuir con la expansión del reino de Dios. Como dice también hay Proverbios capítulo 3, versículo 9, Malaquías 3:10, siempre en relación a bienes, en relación a dinero, en relación a cosas de esta naturaleza, siempre estarán aquellos que no están de acuerdo con el dar en la iglesia, ¿verdad? Ahora la palabra constantemente nos alienta a nosotros a hacerlo. ¿Por qué será? Y es más, nos reclama cuando nosotros nos negamos a hacerlo. La palabra de Dios nos recrimina, nos reclama cuando nosotros no tenemos un corazón generoso para dar. Este libro de Malaquías es una prueba de eso. El dar nos permite a nosotros ser libres de la avaricia y de la mezquindad. Es por eso que Dios nos invita a nosotros a ser generosos como Él es generoso, fue generoso y seguirá siendo un Dios generoso, el cual dice que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros. Este es un Dios que está siempre dispuesto a darnos lo mejor, ¿verdad?
Entonces, para analizar esto, si nosotros le llamamos Padre, ¿por qué no le honramos? Si para nosotros Dios es nuestro Padre, debemos confirmarlo diariamente, semanalmente, continuamente, en todo nuestro peregrinar por esta vida, honrándolo a Dios. Porque ese es el reclamo que el profeta le hace al pueblo de Israel. Ese es el reclamo que le hace, le dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy padre, ¿dónde está mi honra? En segundo lugar dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Señor es una palabra de dedicación, es una palabra de discípulo también, usada por los discípulos. Es una palabra de honra, también la palabra Señor. Y la palabra Señor viene del griego Kyrios, que significa Señor, Maestro, Amo, Dueño. Y es usada por los cristianos como sinónimo de Dios o de Jesús. Y también la palabra Kyrios, hermanos del griego, en la época del Imperio Romano, se usaba para identificar el amo, es decir, aquella persona que contaba con esclavos bajo su poder. Ese era un señor, el que tenía esclavos bajo su poder. Súbditos que eran esclavos, se les reconocía como un señor. ¿Me entiende? Y también para nombrar al emperador de Roma se usaba la palabra Kyrios. El César era Kyrios. La palabra Kyrios aparece 600 veces en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se usaban tres sinónimos principales para referirse a Dios: Elohim, Jehová, Yahvé o Adonai. Las principales, para mencionar algunas. Entonces vemos que la palabra, si nosotros decimos que Dios es nuestro Señor, es nuestro amo, nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos. Y un esclavo estaba a las 24 horas disponible para su amo. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si ustedes dicen que yo soy Señor de ustedes, soy su amo, soy su maestro, soy su dueño, ¿por qué no me temen? Le está preguntando Dios. Y temor habla de respeto, temor habla de reverencia. Está hablando de ese temor que, diríamos, es la consecuencia del respeto, por sentir que tu amo es tu Señor y sentir respeto. Sentís reverencia, te sentís rendido ante su majestad, y también sentís un reconocimiento hacia tu Señor. Le reconoces como Señor. Los discípulos, hermanos, siguieron a Jesús y le llamaron Maestro y Señor. Maestro y Señor. Le reconocían como tal. Él era el Maestro, él era el Señor. Era alguien a quien ellos respetaban y admiraban. Al seguir a Jesús, nosotros también revelamos que reconocemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Maestro. Si nosotros hoy estamos siguiendo a Jesús, también significa que estamos reconociendo a Jesús como nuestro Maestro y como nuestro Señor. Y a un maestro se lo reverencia, se lo respeta, se lo considera, se lo escucha. ¿Me entienden? Y el profeta reclama al pueblo: si ustedes me llaman Señor, ¿por qué no me temen? ¿Por qué no me respetan? ¿Por qué no me reverencian? ¿Por qué no me consideran? ¿Por qué no soy yo su amo? ¿Por qué no soy yo su maestro? ¿Me entienden? Muy bien. Y también le seguimos porque nosotros le respetamos y le reverenciamos como Señor. Si decimos seguirle, tenemos que
obedecerle. Si nosotros hemos decidido seguirle al Señor, también tenemos que estar dispuestos a obedecerle. Y si vamos a obedecerle, también tenemos que tener temor de Dios en nosotros. Temor reverencial. Amén. Pablo se llama a sí mismo como siervo de Jesucristo. Cuando escribe allí a los Romanos capítulo 1, versículo 1, él se llama siervo de Jesucristo. ¿Qué es lo que era un siervo? Alguien que estaba a las 24 horas a disposición de su Señor, de su amo. Un siervo era literalmente un esclavo. Así se sentía el apóstol con el Señor. Estaba en plena disposición de su amo todo el tiempo, rendido a total disposición de su amo. Ese es un siervo. Entonces, si nosotros reconocemos al Señor como nuestro Dios y nosotros nos sentimos en esa condición, en lo espiritual hablando, deberíamos tener la actitud también de Pablo, que es la que de alguna manera el profeta Malaquías está reclamando y tratando de hacer que el pueblo reflexione en la condición de su vida espiritual, que no condice con lo que ellos dicen y con lo que ellos hacen. ¿Me entienden? ¿Quién es su maestro y quién es su Señor? ¿A quién usted sirve? Dios reclama esto de su pueblo, hermanos, diciendo: si yo soy Señor Dios, ¿por qué no me temen y me respetan? ¿Por qué no me lo demuestran? ¿Por qué no me sirven? ¿Por qué hacen lo que quieren y no caminan en mi voluntad? ¿Por qué no me demuestran con sus hechos y actitudes que yo soy Señor y que ustedes me temen? Fuerte el mensaje de Malaquías, pero también es un mensaje actual para nosotros hoy. Si le decimos Señor, también debemos temerle. Si le decimos Padre, también le debemos la honra. En tercer lugar, no tengo reloj, ¿qué hora es? En tercer lugar, hermanos, dice el profeta en el versículo 8: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Verso 8: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu suegra. A tu príncipe, dice. Preséntaselo a tu suegro. Preséntaselo a tu patrón, al animal enfermo. Presentarle a tu patrón un asado podrido. Presentarle a tu patrón una comida pasada. Y yo había notado aquí, hermanos, para no olvidarme, hablando de suegra, hablando de madre, de una experiencia de una madre muy cercana a mí, a mi familia, que invitaba a uno de sus hijos. Ella tiene 2 hijos, pero a uno lo invitaba y hacía asado y comida y todo nuevo. Pero cuando invitaba al segundo hijo, le decía: ¿por qué no venías a comer a casa? Mira que ayer estuvo tu hermano y comí, sobró cantidad de cosas. Siempre a uno le invitaba a comer lo mejor y al otro le invitaba a comer las sobras del otro. Entonces le dijo: no voy a ir a comer sobras, mami. Le dijo a este segundo hijo: ¿por qué para mi hermano haces todo lo mejor y para mí me invitas a comer las sobras? Yo creo que Dios no quiere nuestras obras. Dios quiere lo mejor de nosotros. Cuando usted quiere invitar a un amigo, cuando usted quiere quedar bien con alguien, ¿quién le va a presentar las obras? ¿Qué hacemos, Jesús? Le presenta lo mejor, lo que mejor puede, lo que mejor tenga. Los sacerdotes, hermanos, estaban contaminando el altar con sacrificios inferiores, inadecuados, que Dios rechazaba totalmente. Estaban ofreciendo animales cojos, enfermos y defectuosos. ¿Ven cuando nosotros traemos a Dios lo peor? Tengo que ofrendar de nuevo.
Y a veces buscamos el más chiquito entre todo lo que es, el más viejo, el más roto. ¿No? Pero Dios, de alguna manera, le está reclamando al profeta, ¿verdad?, que eso no estaba bien y no era de su agrado. Estos no eran los verdaderos sacrificios en ningún sentido. Podía ser la adoración adecuada, pero el sacrificio inadecuado, por decir algo. Cuando no damos a Dios lo mejor de corazón, ¿saben qué? Traemos a Dios nuestros residuos o nuestras obras que no son del agrado de Dios. No son del agrado de Dios. No son de su agrado. Él siempre, vuelvo a reiterar, espera lo mejor de cada uno de nosotros. Si vamos a hacer algo para el Señor y no lo vamos a hacer con ganas, si vamos a venir a una convocatoria de limpiar el templo, de hacer algún servicio para el Señor en la iglesia y vamos a venir para quejarnos, mejor no vengamos. Si vamos a dar algo para Dios, ¿verdad? Y va a decir, siempre estamos lo mismo, ¿verdad? Y no importa. Será mayor tu recompensa un día en el cielo de lo que el Señor te da, porque cada uno recibiremos según lo que hayamos hecho, dice la Biblia, sea bueno o sea malo. Un día estaremos en un juicio para recompensas, pero siempre tenemos que dar lo mejor. Y a esto estaban invitados los israelitas, a esto estaban invitados el pueblo de Dios. Y Él ve lo que traemos para el Señor, sea en servicio, sea en talento, sea en ofrenda. Él lo ve, como Jesús vio la ofrenda de la viuda y dijo, esta echó más que todos los demás, y lo vio. ¿Usted se cree que cuando usted hace algo para Dios, o cuando usted da algo para Dios, o cuando usted hace cualquier cosa, o brinda un servicio en el altar, usted se cree que Dios no lo ve? ¿Cuántos piensan eso? ¿Cuántos piensan que acá a Santiago le tenemos que rogar por venir? Porque mirá que el otro... No hay que rogarle a nadie para que sirva a Dios. Si no lo quiere hacer, que no venga. A Jesús que toque la guitarra, pero mirá, por favor, vení, que te necesitamos. Y a veces hay personas que están en un puesto porque no hay otros y creen que son la última Coca-Cola en el desierto y hay que rogarle, chuparle las medias, como decimos por allí, ¿verdad?, para que lo hagan. Cuando debería ser algo que nace del corazón de ellos para Dios, porque si no, no tiene sentido hacerlo. ¿De qué sirve que te estén rogando? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas.